Zona Franca. Continuamos en Zona Franca, el espacio de análisis, crítica y debate de diariopresencia.com. ¿Cuál ha sido el papel del Ejército, la Marina, en esta lucha contra el narcotráfico? ¿Cuáles son los elementos palpables, la parte más visible de ese trabajo a favor de la sociedad? Y sobre todo, cómo disipar la sombra de duda, de sospecha que existe sobre esas instituciones. Roberto, han habido golpes severos, golpes bien publicitados, golpes en los cuales se ha visto un trabajo real del Ejército. Sabemos hace unos días una información donde fluye datos en cuanto a detención de 6 zetas, otros datos donde detienen a 3 personas más, se les decomisa armas, uniformes, se les decomisa equipo de cómputo, y uno de ellos que a mí en lo particular me llama la atención, donde se da a conocer que había una narconómina y que en esa narconómina estaban los nombres y las cantidades que se le daban a elementos policíacos de diferentes rangos y de diferentes corporaciones. O sea, eso creo que de una forma o de otra hace ver que ese trabajo tanto del Ejército como de la Marina ha sido efectivo, pero también vemos la magnitud del problema que estamos enfrentando como sociedad cuando otras instituciones forman parte de toda esa gran mafia que obviamente está dañando a la sociedad. Sí, fíjate mucho que por aquí habíamos preparado una información cronológica de cómo ha estado trabajando el Ejército en lo que va del año. Ha desmantelado narcolaboratorios, ha detenido a secuestradores, a narcomenudistas, les quitó 44 unidades a estos delincuentes y bueno, un sinfín de acciones que ha realizado el Ejército, pero sin embargo hay un punto que tocaste, ¿no? Una información que fue presentada así como de pasada, ¿no? Pasada, y que habla de una narconómina, que es algo que sería muy revelador, sí, el conocer quiénes, pero de que los hay. Mira, yo creo que por razones precisamente de una buena estrategia para poder dar un buen golpe, se reservaron los nombres. Es más, la nota apareció en un portal informativo de aquí de Coatzacoalcos, un portal veracruzano, pero que yo creo que estuvo 2 horas, si acaso, la nota ya a la vista, y luego la retiraron. Pero hablaba de, en esas nóminas aparecían nombres de policías y de jefes policíacos a nivel municipal, a nivel ministerial, a nivel de seguridad pública, es decir, contaminados. Y esos son los que o les pasan información, o los encubren, o los protegen, o participan con ellos. Había gente de tránsito también. O sea, la nota era de llamar la atención, pero obviamente si el Ejército, cuando decomisó el equipo de cómputo y aparecieron ahí los nombres de los que estaban enlistados, que son subsidiados, que les pagan para ser parte de la mafia del narco o del crimen organizado en general, obviamente el Ejército, la Marina, cuando realiza este cateo, cuando realiza las detenciones, tiene que reservarse los nombres para poder dar el golpe y ahora sí que a hacer un operativo en los cuales se pueda llevar a toda esta gente, porque pueden ser la punta de la madeja de muchos otros casos de gente que está involucrada con ellos. Sí, tiene que manejar la situación de una manera muy confidencial, pues claro. Son investigaciones y realmente aquí el meollo del asunto, decíamos, ¿no? Hace un momento de que la sociedad debe exigir porque tanto la policía como los políticos deben de cumplir, es su obligación. Leía yo en un periódico recientemente donde decía que el narco complementa el sueldo de policías. Yo creo que ese pretexto que podrían tomar los policías o los políticos para complementar su sueldo, pues es un pretexto de tontos, ¿no? Es un pretexto perverso, porque lo cierto es que si no actúan
es porque existen esas narconóminas, porque el narcotráfico no solamente a través de la violencia está logrando sus objetivos, sino que también se ha involucrado en la política, se ha involucrado en sectores económicos, está pagando para comprar ese silencio, esa ineficacia de los policías, y que la sociedad civil no hemos tenido la fuerza ni el valor para demandar que los cuerpos policíacos cumplan con la sociedad. Vemos mucho, por ejemplo, en el caso también por el lado de la política, cómo los diputados no legislan, le hacen al tío Lolo cuando son leyes que pudieran combatir al narcotráfico, no lo están haciendo. Sí, eso lo hemos visto. Sí, es parte de un todo. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, vinculados al narco con la policía, también se han vinculado con alguna gente del ejército, pero les han aplicado la ley y algunos están en cárceles y están degradados totalmente y están enfrentando las consecuencias de haber trastocado, haber incurrido en hechos de corrupción. O sea, son muy severos en ese sentido, ¿no? Sin embargo, se les ha estigmatizado de que, bueno, es que los tribunales militares sirven para encubrirlos. No, es que llevan un procedimiento, ¿no? Y si se les encuentra, ahí están recluidos en los cárceles militares, por un lado. Por otro, si lo que estamos viendo es que cómo ha permeado el narcotráfico, al grado de que, bueno, si van financiando las candidaturas de algunos que hoy son diputados o que hoy son senadores, estarán ahí para diseñar leyes que les favorezcan o para no dejar pasar iniciativas de ley que pudieran servir. La ley de extinción de dominio, que no se aplica en todos los estados de la República, pero que es un instrumento que te permite, nada más con la presunción de que hay una casa de seguridad, por ejemplo, y el dueño de la casa no tiene cómo justificar a quién le dio con un contrato, etcétera. Si hay toda la reglamentación y cubre los requisitos, recupera su propiedad. Si no, incluso se le puede vincular con esas bandas del narcotráfico. La ley de extinción de dominio ha servido para que mucha gente entre al orden. Y nada de que, bueno, es que yo de buena fe le renté mi domicilio, le renté una casa, un departamento a alguien que luego resultó que era un perverso, ¿no? No, la ley de extinción de dominio sirve, pero muchos diputados en las legislaturas estatales no quieren que pasen ese tipo de leyes. O sea, yo no digo que se dé carta blanca, que se dé un cheque en blanco, que se le dé facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas, al Ejército o a la Marina. No, yo digo que se les den los instrumentos para que sea más efectiva toda esta lucha. Y obviamente la otra parte, que es cómo vinculo y cómo confío como sociedad en estos órganos, si también hay todo un aparato de desprestigio en contra de ellos, ¿no? Hay que trabajar sobre ello. Sí, hay que trabajar bastante. Realmente la cuestión aquí es de que mientras la sociedad no haga esa limpieza de la corrupción política que vivimos, el ejército no va a salir de las calles. No es la solución, pero sí es la opción más viable que tenemos hoy en día en México, y realmente la sociedad, insisto, es la que tiene que empujar al sistema político para que cambie y actúe. Así es. ¿Sí? Y yo creo que con esto, Mucio, pues terminamos este programa. Sí, así es, Roberto. Aquí la cuestión sería nada más como una conclusión. Si el ejército no está en esta lucha y no está en las calles, yo creo que no hay opción. O sea, en este momento es la única opción. No es la solución, pero es la única opción. La policía, como está en este momento, no es confiable. Tendremos que seguir confiando en el ejército. La solución está en la sociedad. En la sociedad, así es. Estamos culminando la emisión de hoy de Zona Franca. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Roberto, gracias, un placer por estar aquí, intercambiando puntos de vista sobre los temas de interés general. Esto fue Zona Franca, el espacio de análisis, crítica y debate de diariopresencia.com. Zona Franca.